El primer tema de este curso es cinemática del cuerpo puntual. La cinemática estudia los conceptos que son necesarios para describir geométricamente el movimiento de un objeto, sin hacer referencia a las causas del mismo. Para describir el movimiento de un cuerpo, tenemos que ser capaces de especificar su ubicación o posición en todo tiempo, para poder evaluar si ésta cambia. Imaginemos la siguiente situación. Queremos describir el movimiento del conductor del auto que avanza hacia la izquierda. Una persona sentada en el asiento de atrás vería que el conductor no cambia de posición. Entonces esta persona, llamémosla observador 1, diría que el conductor está quieto o en reposo. Ahora, ¿cómo describiría el movimiento de una persona parada en la vereda? Esta persona, llamémosla observador 2, diría que el conductor sí está en movimiento. Entonces, el concepto de movimiento tiene un significado relativo. Se refiere a la modificación de la posición de un objeto, pero que puede diferir de un observador a otro. Uno tiene que aclarar desde dónde está observando el objeto. En este caso, si observo al conductor desde el auto o si lo observo parado en la calle. Para eso, en física utilizamos lo que se llama sistema de referencia. Cuando describimos el movimiento de algún objeto, es necesario definir otro cuerpo de referencia respecto del cual se determina el movimiento del objeto. Al cuerpo de referencia lo representamos mediante un sistema de ejes rígidamente vinculados con el objeto y lo vamos a llamar sistema de referencia. Entonces, en el ejemplo que vimos recién, un sistema de referencia es uno fijo al auto y otro sistema de referencia es otro fijo a la calle. Las dos descripciones son correctas, siempre que aclaremos respecto de qué sistema de referencia estamos describiendo el movimiento. Entonces, una partícula está en movimiento respecto al sistema de referencia elegido cuando desde dicho sistema se observan cambios en su posición. Entonces necesitamos disponer de una magnitud que nos permita saber en cada instante cuál es la posición de la partícula. Para eso definimos el vector posición, que es un vector que va desde el origen del sistema de referencia hasta donde está la partícula. A medida que la partícula se mueve, que transcurre el tiempo, el vector posición va a cambiar. Por lo tanto, el vector posición es una función del tiempo. Los puntos en el espacio por los cuales va pasando la partícula durante su movimiento es lo que se llama trayectoria. La trayectoria va a depender del sistema de referencia que se utilice. Nosotros por ahora vamos a describir el movimiento de una partícula o un cuerpo puntual. Esto es una idealización de un objeto al cual lo consideramos como un punto sin dimensiones. Vamos a describir ahora el movimiento rectilíneo, que es aquel en el cual la trayectoria es una recta. Lo primero que hay que hacer es especificar un sistema de referencia y asociarlo a un sistema de ejes coordenados. Lo que se acostumbra a hacer es que la trayectoria coincida con un eje coordenado, en este caso con el eje X. Elegimos un punto como origen y desde el origen se determina el vector posición. Pero en este caso, la dirección del vector posición R siempre será a lo largo del eje X, solo variará su magnitud y sentido. Entonces, en este caso, es conveniente representar la posición simplemente con el valor que toma la coordenada X, que puede ser positiva o negativa. Supongamos que yo conozco la posición en un determinado tiempo 1, o sea que la partícula está en el punto A de coordenada X1. En un tiempo posterior, la partícula está en el punto B de la trayectoria de coordenada X2. Voy a definir el desplazamiento de la partícula como la diferencia en la posición entre ese intervalo de tiempo, X2 menos X1. Fíjense que el desplazamiento puede ser positivo o negativo. Será positivo cuando la partícula se mueve en la dirección de la coordenada X creciente y negativo cuando se mueve en la dirección decreciente.
el desplazamiento no siempre va a coincidir con la distancia recorrida. Imagínense que yo estoy parada, avanzo hacia adelante 2 metros y retrocedo sobre mis mismos pasos 2 metros hasta volver a la posición inicial. En ese caso, posición inicial y final coinciden, entonces el desplazamiento es 0. Pero la distancia recorrida no, yo recorrí 4 metros. El desplazamiento me da la idea del cambio en la posición de una partícula. Para introducir la idea de movimiento, debemos agregar el concepto de tiempo. Voy a definir a la velocidad media o promedio cuando la partícula va desde A hasta B como el cociente entre el desplazamiento dividido el correspondiente intervalo de tiempo, delta x sobre delta dt. Pero para conocer la velocidad en un punto de la trayectoria, debería tomar el intervalo de tiempo lo más chico posible. Entonces lo que hago, tomo el límite para delta dt tendiendo a 0 de delta x sobre delta dt. Y esto es la derivada de la función posición con respecto al tiempo. Esto es lo que llamamos velocidad instantánea. En realidad, la velocidad es una magnitud vectorial cuya dirección coincide con la de la trayectoria en el caso de movimiento rectilíneo. Nosotros más adelante en el curso vamos a ver la definición general del vector velocidad. En principio, lo que podemos ver es que la velocidad va a tener un signo, ¿sí? El signo lo va a dar el valor de delta dx. Entonces, cuando la partícula se desplaza en la dirección creciente de las x, tendrá una velocidad positiva. Y si se desplaza en la dirección decreciente de las x, tendrá una velocidad negativa. Entonces dijimos que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Fíjense que esta magnitud, la velocidad, es algo que físicamente siempre está determinada. Eso quiere decir que matemáticamente siempre podemos derivar la función de x con respecto al tiempo, lo cual nos da la idea que la función x debe ser continua. Y eso físicamente es muy importante porque significa que la partícula no puede estar simultáneamente en dos puntos distintos del espacio. También recordemos que la interpretación de la derivada es la pendiente. En este caso la velocidad es la pendiente de la curva x en función del tiempo. Para interpretar esto pensamos en el siguiente ejemplo. Supongamos que yo conozco para una partícula que se mueve en una recta la posición en un tiempo t sub p, hasta está en el punto P, luego está en el punto Q, en el punto R, y finalmente en el punto S de la trayectoria. O sea, acá estoy representando distintos puntos por los cuales pasó la partícula en la trayectoria. Hay otra forma de interpretar estos datos, que es hacer una gráfica posición en función del tiempo. Se acostumbra a tomar al eje horizontal, en el eje horizontal la variable tiempo y en el eje vertical la variable de posición. En realidad, si yo tuviera más información que estos 4 puntos, o sea, si yo supiera todos los puntos por los cuales va pasando la partícula sobre la trayectoria, tendría la curva que acá estoy representando en color azul. Entonces dijimos que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Esto me está diciendo que cuando la partícula está en el punto P, la derivada de la curva posición en función del tiempo me da la pendiente. O sea que yo acá veo que la pendiente es positiva. ¿Eso qué me está diciendo? Me está diciendo que la velocidad de la partícula cuando está en el punto P va a ser positiva. Eso quiere decir que la partícula se dirige en el sentido creciente de las x. ¿Sí? A medida que avanza en el tiempo, esta pendiente va siendo cada vez menor, hasta que cuando estamos en el punto Q, la pendiente es nula. Eso quiere decir que la velocidad de la partícula en el punto Q es igual a 0. Luego, la pendiente va tomando valores negativos. Eso significa que la partícula comienza a dirigirse en el sentido de las x decrecientes. Y la velocidad en el punto R será negativa. Bueno, en el ejemplo que vimos recién, la velocidad iba cambiando en el tiempo. En general, cuando cambia la velocidad de un objeto, decimos que ese objeto está acelerado.
Definimos la aceleración media o promedio como el cociente entre la variación de la velocidad y el correspondiente intervalo de tiempo. Y para saber el valor de la aceleración en un punto, lo que debemos hacer es tomar el límite para delta de t tendiendo a 0 de la aceleración media. Y esto nos da la aceleración instantánea. Nuevamente, la aceleración en realidad es una magnitud vectorial que para el caso del movimiento rectilíneo, la aceleración será un vector cuya dirección va a coincidir con la de la trayectoria. Más adelante veremos la definición general del vector aceleración. Entonces, podemos decir que tenemos toda la información sobre el movimiento de una partícula si conocemos su posición para todo tiempo. Es decir, si tengo la función x de t, derivo una vez con respecto al tiempo y obtengo la velocidad. Derivo otra vez y obtengo la aceleración. En particular, si conozco la función x de t, derivo y obtengo la velocidad. Ahora me pregunto por la situación inversa. Si yo tuviera una expresión para la velocidad en función del tiempo, ¿podría a través de ella obtener una expresión para la posición? Bueno, la relación entre velocidad y posición es esta. La velocidad es la derivada de x con respecto al tiempo. Pensemos en multiplicar ambos miembros por diferencial de t. Bueno, esta expresión yo la podría integrar, teniendo cuidado. El término b de t lo integro entre el tiempo t0 y el tiempo t. Diferencial x lo integro entre la posición x0 en el tiempo t0 y la posición x en el tiempo t. O sea, los límites de integración son correspondientes. La integral de diferencial de x me da x menos x0. Esta expresión me está diciendo que si yo conozco la expresión de la velocidad en función del tiempo, el área debajo de la curva de esta función entre t0 y t me da el desplazamiento, x menos x0. Pero bueno, yo quiero una expresión para la posición en función del tiempo. Bueno, uno diría, paso x0 del otro lado de la integral, del signo igual, y entonces digo, bueno, finalmente integrando la velocidad, pude obtener una expresión para x en función del tiempo. Pero ojo, hay que ser muy cuidadosos con esta expresión, porque para realmente saber la posición en todo tiempo, debo saber cuál es la posición x0 en el tiempo t0. Es decir, debo conocer dónde está la partícula en algún tiempo específico, lo que llamamos nosotros las condiciones iniciales del problema. Si yo no tengo esa información, no puedo resolver el problema. También podemos, a partir de la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, nuevamente multiplico por diferencial de t e integro entre t0 y t y entre la velocidad en el tiempo t0 y la velocidad en el tiempo t. La integral de diferencial de b me da b menos b0. Entonces, el área debajo de la curva de la aceleración entre el tiempo t0 y t me da el cambio en la velocidad. Entonces, la velocidad la puedo obtener integrando la aceleración siempre y cuando yo conozca las condiciones iniciales, es decir, la velocidad de la partícula en algún tiempo específico t0. Bueno, es útil definir lo que se llama rapidez, que es la magnitud de la velocidad, el módulo de la velocidad, algo que es siempre positivo, lo que indica un velocímetro en el auto, ¿sí? En general, en el lenguaje coloquial, uno dice que un objeto está acelerado cuando aumenta la rapidez, cuando va cada vez más rápido, ¿sí? Y eso se da cuando, por ejemplo, la velocidad es positiva y la aceleración también es positiva. Pero también se da cuando la aceleración es negativa y la velocidad es negativa. Es decir, el movimiento es acelerado, o sea, la rapidez aumenta, cuando la aceleración y la velocidad tienen el mismo signo, o sea, tienen el mismo sentido. Mientras que, si tuviéramos, por ejemplo, una velocidad positiva y una aceleración negativa, estaríamos en el caso de un objeto que va disminuyendo su rapidez, va cada vez más despacio, ¿sí? Eso se da también si la velocidad fuera negativa y la aceleración positiva. Es decir, el movimiento es desacelerado
cuando la aceleración y la velocidad tienen sentido contrario, o sea, tienen signos distintos. Acá es importante recalcar que los signos de todas estas magnitudes dependen del sistema de coordenadas elegidos, lo cual es totalmente arbitrario. Vamos a considerar el caso especial de movimiento rectilíneo en el cual la aceleración sea constante, que se llama movimiento rectilíneo uniformemente variado. La aceleración en este caso no cambia a medida que transcurre el tiempo y puede ser positiva o negativa. Ahora vamos a hacer un proceso de integración similar al que vimos en el video anterior, pero para este caso particular de aceleración constante. Sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, diferencial de velocidad es a diferencial de tiempo. Esto lo podemos integrar. Fíjense que la aceleración la saqué afuera del integral porque sé que es constante. Diferencial de tiempo lo integro desde el instante inicial t0 hasta el tiempo t, y diferencial de velocidad desde la velocidad v0 en el tiempo t0 hasta la velocidad en el tiempo t. La integral de diferencial de v me da v menos v0. La integral de diferencial de t me da t menos t0, con lo cual llegamos a esta expresión para la velocidad en función del tiempo, igual a la velocidad inicial más la aceleración por t menos t0. Vemos que la velocidad depende linealmente de la variable tiempo. O sea, esto me está representando la ecuación de una recta. La pendiente de esta recta es el número que multiplica a t, o sea, la aceleración. Por lo tanto, esta recta tiene una pendiente positiva cuando la aceleración es positiva y tendrá una pendiente negativa para el caso de la aceleración negativa. Para obtener una expresión para la posición en función del tiempo, debo integrar la velocidad. v es de x a de t, entonces diferencial de x es v diferencial de t. Yo sé cómo es la dependencia de la velocidad con el tiempo, es la expresión que vimos en la transparencia anterior. Entonces acá en vez de b escribo v0 más a por t menos t0. Fíjense que acá tenemos dos integrales. Una es la integral de v0 diferencial de t, que me va a dar v0 por t menos t0, y la otra es la integral de a por t menos t0 por diferencial de t. Nos conviene dejar a t menos t0 juntos, o sea, no hacer distributiva, y hacer un pequeño cambio de variables. Llamo a la variable u, va a ser igual a t menos t0, con lo cual diferencial de u es diferencial de t. Entonces la segunda integral me queda a por u diferencial de u, que es a por u cuadrado sobre 2, o a por t menos t0 cuadrado sobre 2. Entonces, me queda que la expresión para la variable x en función del tiempo es x0, la posición inicial, más v0 por t menos t0, más un medio de la aceleración por t menos t0 al cuadrado. Fíjense que esta función depende en forma cuadrática del tiempo, ¿sí? Me define una parábola. Entonces, de acuerdo al problema que yo tenga, la solución será que la posición es un tramo de una parábola con concavidad hacia arriba, cuando el término que multiplica a t cuadrado, que es la aceleración, sea positiva, o un tramo de una parábola con concavidad hacia abajo. Entonces, en resumen, las ecuaciones de movimiento que me van a describir el movimiento rectilíneo uniformemente variado son estas que vemos acá, donde hay que prestar mucha atención que v0, x0 y t0 son las condiciones iniciales del problema, son constantes. Acá la variable es el tiempo, t, ¿sí? Entonces es muy importante que tener bien especificadas estas ecuaciones. ¿Por qué? Porque si uno conoce estas ecuaciones, puede predecir la velocidad y la posición de la partícula en cualquier instante. Como caso particular, uno podría deducir qué pasa si la aceleración es 0. Si es igual a 0, la velocidad me queda constante y me desaparece el término cuadrático en la ecuación de la posición, ¿sí? Eso es lo que se llama movimiento rectilíneo uniforme, aquel en el cual la aceleración es 0, ¿sí? La aceleración es 0, la velocidad es constante, puede ser positiva o negativa, y la posición varía linealmente con el tiempo.